Hola, mi nombre es Valeria. Este es mi nuevo video original en mi canal original. Ahora seguirá mi locutor. Suscríbanse. Disfruten del video. Una base aérea secreta en una isla del mar Báltico. El lugar más vigilado del Tercer Reich. El sitio donde Alemania construía el arma que Hitler creía que podía invertir el resultado de la guerra. A las 10:30 de la mañana, un guardia alemán levanta la vista y ve algo que su cerebro tarda 3 segundos en procesar. Un bombardero Heinkel 1011 está rodando por la pista, sin autorización, sin piloto identificado en la torre de control, sin plan de vuelo registrado. El guardia llama por radio. Nadie responde. El avión acelera. Cuando los oficiales alemanes corren hacia la pista, el bombardero ya está en el aire. En la cabina no hay pilotos de la Luftwaffe. Hay 10 hombres en uniforme de prisionero, con los huesos marcados bajo la piel después de meses de trabajo forzado, hambre y frío. 10 hombres que no deberían estar vivos. Y en ese momento, nadie en la base sabe todavía lo que esos 10 hombres se llevan consigo. No en el avión, en sus cabezas. Lo que estaban a punto de descubrir los alemanes era esto. Ese vuelo no era una fuga. Era el robo de información más valioso de toda la Segunda Guerra Mundial. Y lo que estaban a punto de descubrir los soviéticos era algo todavía más perturbador. Que el hombre que acababa de hacer todo eso era exactamente el tipo de hombre al que no podían permitirse dejar libre. Esta es la historia de Mikhail Deviatayev, el piloto que robó un bombardero nazi, entregó los secretos que cambiaron la guerra y recibió como recompensa una celda soviética. Quédate hasta el final, porque el último giro de esta historia es el que nadie cuenta. Para entender lo que pasó en esa pista en febrero de 1945, hay que retroceder exactamente 7 meses. 13 de julio de 1944. Cielos sobre Polonia ocupada. Mikhail Deviatayev tenía 27 años y ya había derribado 9 aviones alemanes. No era un número menor. En la aviación soviética de 1944, llegar a 5 derribos confirmados te convertía en as. Llegar a 9 significaba que eras exactamente el tipo de piloto que la Fuerza Aérea Soviética necesitaba vivo, en el aire, haciendo lo que mejor sabía hacer. Deviatayev había nacido en 1917 en Torbeevo, una pequeña ciudad de la República de Mordovia, en el corazón de Rusia. Su familia era de origen mordvino, gente de tierra adentro que nunca había visto el mar y mucho menos un avión. Pero desde niño, Deviatayev miraba el cielo de una manera diferente a los demás. Mientras otros veían nubes, él veía trayectorias. A los 18 años entró en una escuela de vuelo civil en Kazán. Aprendió a pilotear lo que hubiera disponible. Biplanos desvencijados, aviones de entrenamiento con motores que fallaban a mitad del vuelo. Lo que para otros era una razón para aterrizar de emergencia, para él era una lección sobre cómo mantener un avión en el aire cuando todo lo demás falla. Memorizaba los fallos. Aprendía de cada emergencia. Construía en su cabeza un catálogo de soluciones para situaciones que los manuales no contemplaban. Esa habilidad, sin saberlo, le salvaría la vida años después en circunstancias que ningún manual del mundo podría haber anticipado. Cuando comenzó la guerra, en junio de 1941, el avance alemán fue tan devastador que la Fuerza Aérea Soviética perdió miles de aviones en tierra antes de que pudieran despegar. Los pilotos que sobrevivieron ese caos inicial eran, por selección brutal, los mejores. Deviatayev era uno de ellos. Para 1944 volaba casas con la misma naturalidad con que otros hombres caminan. 9 derribos confirmados en 3 años de guerra. Una tasa de supervivencia que en el frente del este era casi un milagro estadístico. En ese teatro de operaciones, la esperanza de vida promedio de un piloto de caza soviético en los primeros años de guerra se medía en días, no en meses. Los que llegaron a 1944 eran o muy buenos o muy afortunados. Deviatayev era las dos cosas. Hasta el 13 de julio de 1944. Ese día,
Durante un vuelo de escolta sobre Polonia, su avión fue alcanzado por un Messerschmitt que apareció desde el punto ciego del Sol. El impacto fue en el motor. El avión empezó a arder. Saltó en paracaídas sobre territorio enemigo. 3 días después, una patrulla alemana lo capturó. Sin papeles, sin historia creíble, con las manos de alguien que no había trabajado la tierra en su vida y los ojos de alguien que había pasado años mirando horizontes desde 500 metros de altura. Lo que vino después fue el sistema de campos de prisioneros de guerra que el Tercer Reich había construido para los soldados soviéticos capturados. Hay que entender lo que eso significaba en 1944. La tasa de mortalidad de prisioneros soviéticos en campos alemanes fue de aproximadamente el 58%. Más de 3 millones de hombres murieron de hambre, frío, enfermedad y ejecuciones. Ser capturado en el frente del Este no era caer prisionero. Era comenzar a morir de una manera que podía durar semanas o años. Debiatayev pasó por varios campos, cada uno peor que el anterior. Perdió peso. Perdió compañeros. Vio cosas que no describiría públicamente hasta décadas después. Pero no perdió la capacidad de observar. Y no perdió lo que lo había convertido en piloto. La habilidad de mantener la cabeza fría cuando todo alrededor era caos y muerte. En el invierno de 1944, fue trasladado a un campo en una isla del mar Báltico llamada Usedom. Los prisioneros rara vez sabían dónde estaban. Los movían de noche, en trenes sin ventanas. Pero cuando llegó y vio la pista de aterrizaje, los hangares, los ingenieros con batas blancas que no llevaban uniforme militar, y los objetos largos y plateados que se transportaban en camiones cubiertos, Debiatayev entendió 2 cosas. Primero, estaba en algún lugar muy importante para los alemanes. Segundo, lo importante estaba en esa pista. Lo que Debiatayev no sabía todavía era que había llegado al lugar más secreto del Tercer Reich. La isla de Usedom, específicamente la instalación de Peenemünde, era el centro de producción del programa de cohetes alemán. Allí, Werner von Braun había diseñado y construido las bombas volantes V-1 y los cohetes balísticos V-2, las que Hitler llamaba armas de represalia, las que caían sobre Londres. Los cohetes que destruían ciudades salían de allí. Y Debiatayev dormía en el suelo a metros de los científicos que los diseñaban. Empezó a mirar, con los ojos de un piloto, con la paciencia de alguien que sabe que su única moneda es el tiempo y la atención. Cada mañana, durante la formación, miraba la pista. Identificó los aviones. Reconoció los Heinkel G-111. Observó los horarios de los guardias. Contó los pasos entre el barracón y la valla. Memorizó las distancias. Y empezó a hacer algo que ningún otro prisionero en Peenemünde había intentado. Empezó a planificar. No sabía todavía cómo iba a salir, pero sabía que iba a salir. Y sabía que cuando lo hiciera, no iba a salir con las manos vacías. Hay una pregunta obvia cuando se conoce esta historia. Si Debiatayev quería escapar, ¿por qué no cavar un túnel? ¿Por qué no esperar una distracción y correr hacia el bosque como habían intentado otros prisioneros? La respuesta es que lo había visto. Había visto lo que les pasaba. Los que cavaban túneles eran descubiertos antes de terminarlos. La tierra arenosa de la isla colapsaba. Los guardias tenían perros entrenados para detectar excavaciones recientes. Los que intentaban huir corriendo eran fusilados antes de alcanzar la valla. El terreno era abierto. Y aunque alguien hubiera llegado milagrosamente al bosque, al otro lado había agua. Usedom era una isla. Sin barca, la única salida era ahogarse un poco más lejos del campo. No había salida por tierra. No había salida por agua. Solo había salida por aire. Debiatayev lo comprendió con la claridad fría de alguien que ha descartado todas las opciones imposibles hasta llegar a la única que queda. Y la única que quedaba era también, objetivamente, la más imposible de todas. Robar un avión. No un avión pequeño. Un bombardero Heinkel.
G-111 de 2 motores, 16 metros de envergadura, con controles diseñados para hombres que habían pasado años de entrenamiento aprendiendo a operarlos. Robarlo de la pista más vigilada de Alemania, a plena luz del día, y volarlo sin haber tocado sus controles en su vida, con las manos debilitadas por meses de trabajo forzado, sin mapas, sobre territorio enemigo. Cuando Deviatayev le explicó el plan a los 9 hombres que había seleccionado entre los prisioneros del campo, 2 pensaron que se había vuelto loco. Los otros 7 pensaron que probablemente tenían razón, pero que de todas formas preferían morir intentando eso que seguir muriendo lentamente en Peenemünde. Los 9 aceptaron. El plan tenía 3 fases. Cada una dependía de que la anterior funcionara sin margen de error. Fase 1. Llegar al avión. Para eso necesitaba un pretexto para estar en la pista. Durante semanas estudió cómo se hacían las asignaciones de trabajo. Descubrió que el capataz que asignaba los grupos para la pista exterior llegaba a la misma hora cada mañana y tomaba los primeros voluntarios disponibles sin verificar nombres contra ninguna lista especial. Un agujero pequeño en un sistema diseñado para no tener agujeros. Pero era suficiente. Fase 2. Neutralizar al guardia. Cada grupo de prisioneros tenía al menos un guardia armado. Para esa tarea eligió al hombre más corpulento del grupo, un ex sargento de infantería. No le explicó los detalles. Le dijo que cuando llegara el momento, lo sabría. El ex sargento asintió. En un campo de prisioneros alemán, en 1945, los hombres que sobrevivían hasta febrero no necesitaban que les explicaran cómo. Fase 3. Arrancar el avión y despegar antes de que nadie pudiera detenerlos. Esta fase dependía enteramente de Deviatayev y tenía más posibilidades de fallar que las otras 2 juntas. Un Heinkel. G-111 tenía un procedimiento de arranque específico. Interruptores en secuencia, válvulas de combustible, sistemas hidráulicos. Una lista de verificación que los pilotos alemanes hacían de memoria después de cientos de horas en ese avión. Deviatayev nunca había estado dentro de un Heinkel en su vida, pero durante semanas, desde la distancia que le permitía su trabajo, había observado a los mecánicos y pilotos alemanes. Había memorizado cada movimiento. Había contado los segundos entre cada acción y el resultado visible. Había construido en su cabeza el mapa mental de una cabina que nunca había tocado. Tenía que ser suficiente. El 8 de febrero de 1945 amaneció con niebla sobre el Báltico, suficiente para dificultar la visibilidad desde la torre de control, insuficiente para impedir el despegue. Era la señal. A las 7 de la mañana, Deviatayev se colocó en la fila de prisioneros esperando asignación de trabajo. Sus 9 hombres estaban distribuidos alrededor, sin agruparse, sin mirarse. El capataz llegó. Señaló grupos al azar. Los señaló a ellos. Primera fase completada. Los llevaron a la pista exterior. El guardia asignado era un hombre mayor con el rifle colgado al hombro con la comodidad descuidada de quien no ha tenido motivo para usarlo en meses. Durante la primera hora trabajaron con normalidad. A las 9:45 de la mañana, el ex sargento se acercó al guardia por detrás. No hubo gritos. Segunda fase completada. Lo que sucedió en los siguientes 8 minutos es lo que convierte esta historia en algo diferente a cualquier otra fuga de la Segunda Guerra Mundial. Deviatayev corrió a la cabina del Heinkel más cercano. Subió. Cerró la escotilla. Sus manos buscaron en el panel de control lo que había memorizado durante semanas desde 100 metros de distancia. Los otros 9 hombres subieron en 20 segundos. Deviatayev encontró el primer interruptor. El motor de estribor tosió. No arrancó. Desde la torre de control, alguien había visto el movimiento. Un hombre corrió hacia la pista. Deviatayev buscó el segundo interruptor. El motor arrancó. El hombre que corría empezó a agitar los brazos. 3 guardias más corrían detrás. Uno levantó el rifle. Deviatayev empujó los aceleradores. El Heinkel empezó a moverse.
los frenos todavía parcialmente activos. Los liberó. El avión ganó velocidad. El guardia disparó. Las balas impactaron en el fuselaje posterior. Ninguno de los 10 hombres resultó herido. La pista tenía 1.200 metros. Un Heinkel necesita 900 para despegar en condiciones normales, con piloto entrenado, sistemas verificados. Las defensas antiaéreas de la base ya estaban activas. Las primeras ráfagas estallaron 200 metros por delante cuando las ruedas finalmente abandonaron el asfalto. El Heinkel estaba en el aire. 8 minutos desde que el exsargento se acercó al guardia hasta que las ruedas dejaron el suelo. Pero aquí está lo que hace que este escape sea diferente a todos los demás. Deviatayev no había elegido ese Heinkel al azar. En las semanas previas había identificado algo específico en ese avión. Era el que usaban los oficiales alemanes para vuelos de supervisión sobre las instalaciones de lanzamiento. Cuando los hombres en la bodega abrieron el compartimento de navegación, encontraron exactamente lo que Deviatayev esperaba. Mapas detallados de Peenemünde, con las posiciones exactas de las rampas de lanzamiento de los cohetes V2, con las coordenadas de los búnkeres de combustible, con la ubicación de los laboratorios subterráneos de Von Braun. La inteligencia aliada llevaba años intentando obtener esa información. Había perdido agentes en el intento. Había bombardeado Peenemünde en 1943 con información incompleta y no había detenido el programa. Lo que Deviatayev tenía ahora en sus manos era el mapa completo. Pero antes de entregarlo a alguien, tenía que sobrevivir el vuelo. Si llevas este tiempo escuchando, es porque ya sabes que lo que viene no se parece a nada que hayas escuchado antes. Este canal existe exactamente para estas historias, las que los libros de texto omiten, las que los ganadores prefieren no recordar. Dale al botón de suscribir ahora mismo. Y quédate, porque lo que viene en el siguiente capítulo cambia el significado de todo lo que acabas de escuchar. El vuelo sobre el Báltico duró más de lo calculado. Y durante cada minuto de ese vuelo, Deviatayev enfrentó problemas que no estaban en ningún plan. El primero fue la altitud. En la confusión del despegue había subido demasiado alto. A 4.000 metros el frío en la cabina era brutal, por debajo de los 20 grados negativos. Los hombres en la bodega no tenían ropa adecuada. Algunos empezaban a perder la sensibilidad en los dedos. Deviatayev tuvo que bajar, pero bajar significaba exponerse a las baterías antiaéreas alemanas distribuidas a lo largo de la costa báltica. Voló a media altura, demasiado bajo para estar seguro, demasiado alto para el frío de los hombres en la bodega. No había altura correcta. El segundo problema era la navegación. No tenía mapas de esa zona. No tenía radio amiga. Usaba el sol y la posición de la costa como referencia, pero sobre el Báltico en febrero, la niebla borraba los contornos. En algún punto del vuelo no sabía con certeza si seguía el rumbo correcto hacia las líneas soviéticas o si se había desviado hacia territorio polaco todavía en disputa. El tercer problema era el combustible. No había podido verificar los tanques antes de despegar. Calculaba la autonomía por el comportamiento de los motores, por el ruido, por vibraciones que solo un piloto experimentado podía interpretar. No era ciencia. Era intuición entrenada sobre un avión que nunca había volado antes. Voló 1 hora y 40 minutos sobre esa incertidumbre. A las 12:10 vio tierra. No sabía si era soviética o alemana. Tomó la única decisión posible. Bajó. Cuando el Heinkel tocó tierra en un campo cerca de la línea del frente, los soldados soviéticos que se acercaron con los rifles levantados vieron algo que tampoco su cerebro tardó en procesar. Un bombardero alemán con matrícula de la Luftwaffe, aterrizando voluntariamente en territorio soviético, con 10 hombres en uniforme de prisionero adentro. Uno de ellos les dijo en ruso perfecto que tenía información urgente para el mando soviético. Los soldados bajaron los rifles. Y Mikhail Deviatayev, por primera vez en 7 meses, pisó tierra libre. O eso creía. Lo que pasó en las siguientes horas es algo que Deviatayev no hablaría en detalle hasta que la Unión Soviética ya no existía. Los interrogadores del NKVD llegaron rápido.
demasiado rápido para ser coincidencia. Porque la Unión Soviética de 1945 tenía una política sobre los prisioneros de guerra que regresaban. Una política que todos conocían, pero que nadie había escrito en ningún manual que los soldados rasos pudieran leer. La política era esta: ningún prisionero soviético regresaba sin interrogatorio exhaustivo. Ninguno era considerado inocente hasta que se demostrara lo contrario. La supervivencia misma era sospechosa. La lógica del NKVD era coherente en sus propios términos. El reglamento soviético estipulaba que un soldado no debía rendirse bajo ninguna circunstancia. Rendirse era, técnicamente, un delito. Y si te habías rendido y habías sobrevivido en un campo alemán donde moría el 58% de los prisioneros, la pregunta era inevitable: ¿qué habías hecho para sobrevivir? Esa pregunta, formulada con la frialdad de quien ya tiene la respuesta que quiere escuchar, era el punto de partida. A Deviatayev se la hicieron docenas de veces, en habitaciones distintas, con interrogadores distintos, a horas distintas del día y de la noche, en el patrón clásico de privación de sueño que el NKVD había perfeccionado durante décadas de práctica sobre sus propios ciudadanos. ¿Cómo sobreviviste? ¿Qué le dijiste a los alemanes? ¿Qué te dijeron los alemanes a ti? ¿Por qué te dejaban trabajar cerca de los aviones? ¿Por qué confiaban en ti lo suficiente para dejarte acercarte a la pista? ¿Por qué escogiste ese avión específico? ¿Cómo sabías operarlo? ¿Quién te enseñó? Cada respuesta generaba 3 nuevas preguntas. Cada detalle verificable era usado no para confirmar su historia, sino para buscar inconsistencias en ella. El sistema no estaba diseñado para encontrar la verdad. Estaba diseñado para encontrar contradicciones, y si no las encontraba, para crear las condiciones en que el interrogado eventualmente se contradijera él solo por agotamiento o desesperación. Y los mapas. Las coordenadas de Peenemünde. Los interrogadores los tomaron el primer día. No volvieron a mencionarlos durante semanas. Lo que pasó con esa información en los días siguientes a su llegada es documentable gracias a archivos desclasificados décadas después. Los mapas fueron procesados por la inteligencia soviética y compartidos con los aliados. Contribuyeron a los bombardeos finales sobre Peenemünde en el último invierno de la guerra. Bombardeos que destruyeron lo que el ataque de 1943 no había alcanzado. Cuando los soviéticos avanzaron hacia Alemania y llegaron a Peenemünde, encontraron las instalaciones usando información que incluía lo que Deviatayev había traído en ese Heinkel. Entre los científicos que los soviéticos capturaron allí, había varios ingenieros del programa V2. Los americanos, en la operación Paperclip, se habían llevado al oeste a Werner von Braun y a los mejores. Los soviéticos consiguieron a los que quedaron. Y con ellos, junto a la tecnología que entendieron gracias en parte a los mapas de Deviatayev, Sergei Korolev comenzó a construir lo que se convertiría en el programa espacial soviético. Korolev. Ese nombre es importante, porque Korolev sabía exactamente quién era Deviatayev. Sabía lo que había traído. Sabía lo que había costado traerlo. Y mientras Korolev trabajaba en Moscú, protegido, financiado, construyendo los cohetes que iban a poner a la Unión Soviética en el espacio, Deviatayev vivía bajo sospecha. No lo ejecutaron. Hay que reconocerle eso al sistema soviético de 1945. No ejecutaron a todos los que sospechaban. A algunos simplemente los inutilizaban. Los dejaban existir en una especie de limbo administrativo, donde no eran plenamente ciudadanos, pero tampoco eran formalmente culpables de nada demostrable. Deviatayev fue degradado. Le quitaron el grado de piloto. Le prohibieron volar. Lo enviaron a Kazán, la ciudad donde había aprendido a volar 20 años antes, como ciudadano de segunda categoría con un expediente del NKV de que lo seguía como sombra. Trabajó como cargador en el puerto del río Volga. El hombre que había derribado 9 aviones alemanes, que había escapado del campo más secreto del Tercer Reich robando un bombardero, que había entregado información que contribuyó a destruir el programa de cohetes de Hitler, cargaba cajas en un muelle fluvial mientras informantes reportaban sus movimientos.
No podía hablar de lo que había hecho. La lógica kafkiana del sistema convertía cada prueba de inocencia en nueva evidencia de culpa. Si sabías tanto sobre Peenemünde, ¿por qué? Sus 9 compañeros de vuelo pasaron variantes del mismo proceso. Algunos fueron rehabilitados antes. Todos vivieron años en la zona gris de la sospecha soviética, ni condenados ni absueltos, simplemente vigilados. Deviatayev esperó. 12 años. 12 años cargando cajas en el puerto de Kazán, mirando el cielo desde abajo. Espera. Antes de que te cuente lo que pasó en 1957, necesito pedirte algo. Si estás aquí 12 años después en ese muelle, esperando junto a este hombre a que alguien recuerde lo que hizo, entonces sabes que este tipo de historia no aparece sola. Aparece porque hay personas que deciden buscarla, contarla y escucharla. Sé una de ellas. Dale al botón de suscribir. Y quédate, porque lo que pasó en 1957 conecta esta historia con algo que todo el mundo conoce y que nadie sabía que tenía el nombre de Deviatayev detrás. En octubre de 1957, la Unión Soviética lanzó el Sputnik, el primer satélite artificial de la historia. El objeto que cruzó el cielo nocturno visible desde cualquier punto del planeta y que le dijo al mundo que la carrera espacial había comenzado y que los soviéticos iban en cabeza. El hombre detrás del Sputnik era Sergei Korolev, el mismo que había construido sus cohetes con tecnología derivada parcialmente del programa V2, el mismo que sabía exactamente quién era Deviatayev. Korolev era en 1957 el científico más importante de la Unión Soviética. Tenía acceso al poder. Tenía la capacidad de hacer cosas que otros no podían. Y tenía, según quienes lo conocieron, una memoria muy larga para las deudas. Hay algo más que hace que Korolev sea imposible de reducir a héroe simple. Él mismo había estado en los campos de trabajo soviéticos. Había sido arrestado en 1938 durante las purgas de Stalin, acusado de sabotaje, enviado a Siberia. Lo habían liberado en 1944 porque necesitaban sus conocimientos. Korolev sabía desde su propia piel exactamente lo que le estaba pasando a Deviatayev. Y aún así, esperó hasta 1957 para intervenir. ¿Por qué esperó tanto? Los documentos no responden esa pregunta con claridad. Quizás no tenía suficiente poder antes. Quizás tenía miedo de que defender a alguien sospechoso lo pusiera a él bajo nueva sospecha. En la Unión Soviética de los años 40 y 50, eso no era paranoia. Era experiencia propia. O quizás simplemente esperó al momento en que su poder fuera suficientemente grande para que nadie pudiera decirle que no. El 15 de agosto de 1957, Mikhail Deviatayev recibió el título de Héroe de la Unión Soviética, la máxima distinción que el Estado podía otorgar, la misma que le había negado durante 12 años mientras cargaba cajas en el puerto. Le devolvieron el grado de piloto. Le devolvieron el acceso al cielo. Volvió a volar. No cazas de combate. Era demasiado tarde para eso. Voló barcos de hidrodeslizamiento en el río Volga durante años, los mismos ríos donde había crecido sin saber que algún día iba a robar un bombardero nazi y esperar 12 años a que su propio país se lo agradeciera. Escribió sus memorias, dio entrevistas, vivió lo suficiente para ver el colapso de la Unión Soviética y los archivos del NKV de abrirse parcialmente bajo la luz de otra era. Murió el 24 de noviembre de 2002, a los 85 años, en Kazán. En su obituario oficial, la Federación Rusa lo describió como héroe de la Segunda Guerra Mundial. Correcto, pero incompleto. Reflexión final. Hay algo en esta historia que me ha dado vueltas desde la primera vez que la leí. No es el escape. El escape es extraordinario y ya de por sí merecería un video. 10 hombres, un bombardero robado, 8 minutos, el lugar más vigilado del Tercer Reich. Eso solo justifica cualquier historia. No es tampoco la traición del sistema soviético. Eso, aunque brutal, era predecible.
Los engranajes de un sistema diseñado para el control no distinguen entre enemigos reales y héroes inconvenientes. Lo que me da vueltas es la fecha. El Sputnik cruzó el cielo el 4 de octubre de 1957. El mundo entero lo miró. Los americanos entraron en pánico. Los soviéticos celebraron. Korolev, cuyo nombre no se conocía públicamente porque el Kremlin lo mantenía en secreto por seguridad, fue el hombre detrás de todo. Y 43 días después, Deviatayev recibió su medalla. No creo que sea coincidencia. Creo que Korolev eligió ese momento específicamente, cuando su poder estaba en su punto más alto, cuando nadie en el Kremlin iba a contradecirlo, cuando podía pagar una deuda que llevaba 12 años pendiente sin que nadie se atreviera a cuestionarlo. Werner von Braun, el hombre cuyos mapas robó Deviatayev, llegó a Estados Unidos, trabajó para la NASA y fue el arquitecto del cohete que llevó a los americanos a la Luna. En 1970 recibió la Medalla Nacional de Ciencia de manos del presidente Nixon. Mikhail Deviatayev, que contribuyó a destruir el programa que von Braun no completó para los nazis, esperó 12 años cargando cajas antes de recibir lo que le correspondía. Las dos historias son verdaderas. Las dos son parte de lo mismo. La Segunda Guerra Mundial no terminó el 8 de mayo de 1945. Para algunas personas, siguió durante años en formas que los libros de historia rara vez cuentan. Para Deviatayev, terminó el 15 de agosto de 1957. 12 años, 3 meses y 7 días después de que un bombardero con matrícula alemana despegara de Peenemünde, con 10 hombres en pijama de prisionero adentro. El cohete que puso el Sputnik en órbita usaba tecnología derivada parcialmente de los secretos que Deviatayev había sacado de esa base en su cabeza, en un avión robado, contra toda probabilidad. Nadie lo mencionó en el discurso. Si esta historia te llegó, hay una sola cosa que te pido. Suscríbete. No por el algoritmo, sino porque cada suscripción me dice que este tipo de historia vale la pena. Las que los sistemas prefieren olvidar. Las que los ganadores no incluyen en sus versiones oficiales. Deviatayev pasó 12 años en silencio porque el sistema en que vivía no permitía ciertos tipos de verdad. Nosotros no tenemos esa excusa. Dale al botón. Y la próxima semana hay otra historia esperando. Del tipo que te deja mirando el techo cuando termina. Nos vemos ahí.